con más. Programa La República Mañanera, 6 de la mañana con 38 minutos. Y estamos en contacto vía telefónica con la señorita Eunice Rendón. Ella es coordinadora de Agenda Migrante, una de las personas que más conocimiento tiene de este tema que hoy por hoy se ha puesto en boga en esta metamorfosis que sucedió en nuestra nación, en donde se polarizaron los criterios o los puntos de vista y hay quienes están a favor y hay quienes están en contra, pero seguimos sin entender realmente qué es lo que está sucediendo. Muchos crean escenarios dantescos en donde dicen, pues pasando estos 5,000 vienen éxodos de migrantes desde la Patagonia, todos venezolanos, exacto, y a todos vamos a tener que darles trabajo. En fin, para aclarar esto y para hablar un poco de que la señora Eunice Rendón estuvo el día de ayer participando en una serie de foros sobre este tema, pues la invitamos y qué honor para este programa recibirla. Eunice, buenos días. Días. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias. ¿Qué pasa en nuestro país en momentos en que el tema migrante, que la bestia y el tránsito de migrantes se ha dado en México desde la época de la Conchinchina, hoy retoma esa fuerza y polariza a esta ciudadanía, perdón? Pues mira, hemos visto este caso ya de Tijuana y vemos también esta polarización mucho en las redes. Creo que hay que mencionar varias cosas. Es un tema complejo. La crisis que estamos viendo en Tijuana corresponde, creo que a varios fenómenos. Por un lado, a una falta de atención mucho más puntual de los gobiernos, tanto federal como estatal y municipal en el caso. Es decir, sabíamos la caravana a Tijuana y pareciera que no hubo ningún plan, está desordenado. Entonces ha habido una falta también de una presencia federal del Instituto Nacional de Migración o de la propia Subsecretaría de Migración en territorio, es decir, si bien están los funcionarios de a pie, ¿no?, ahí tratando de sacar la crisis, no hay una figura visible, digamos, tratando esta coordinación intersecretarial e intersectorial que se tiene que dar, ni siquiera para donaciones o para alguna otra eventualidad de este tipo. Entonces creo que eso, y aunado a los comentarios que ha hecho el propio presidente municipal de Tijuana, que creo que han sido desafortunados, muy desafortunados, muchos de ellos, y que si lo queréis utilizar políticamente o no, o entiendo, no, o tiene miedo, o desconozco las razones, pero de todas formas pues le va a salir el tema al revés, porque lo que se ha generado ahí de polarización ciudadana y con el caldo de cultivo que ya hay, pues se le va a revertir. Y esto también combinado con que hay algunos líderes de la caravana que tampoco son tan líderes, ¿no?, y que han también instado de alguna forma el desorden de esta caravana y se aprovechan de la vulnerabilidad de mucha de esta gente que sí viene huyendo de situaciones muy complejas, junto con Trump mandando tweets y comunicando que ya también México no los quiere y que ahí están los criminales, todo lo que ya, o sea, el presidente municipal y Trump con un discurso muy similar, y esto también combinado con redes sociales que alguien está moviendo, porque claro, hay muchos boots y hay una inversión, ¿no?, digamos, en poder comunicar o maximizar, no sé, que si un migrante dijo algo malo, hacemos de un caso particular algo general y se comparte en redes muchísimo, y eso, el problema ya real con la polarización es que hace o conecta con los miedos de muchas personas que están viendo todo esto que sucede en su ciudad, ¿no?, o que lo están viendo muy cerca, y entonces pasa lo que sucede en Estados Unidos, es decir, Donald Trump ha tenido éxito con un discurso xenófobo y antimigrante porque logra conectar con los miedos de las personas, y eso hace que entonces sí gente de carne y hueso, ¿no?, corresponda o responda o replique los mensajes de los bots o de la gente que está también moviendo en redes esto de manera falsa, que replique los fake news, que replique y que también pues tenga un sentimiento
nacionalista, antimigrante, etcétera, y entonces ahí sí es, creo que el tema más complejo, en donde sí ya hay también gente real, ¿no? Polarizando la situación, y con lo que ha sucedido, que de pronto cierran la garita y que de pronto ha habido todo este amague con Trump, pues hay ya también intereses económicos de por medio. Cada vez que se cierra la frontera, pues alguien pierde dinero, ¿no? De allá y de acá. Entonces todo esto creo que ha puesto a Tijuana en un muy mal ejemplo, ¿no? De lo que no se debe hacer, y creo que nos debe servir, y por eso yo celebro mucho el taller que se hizo el día de ayer en Chihuahua, en Ciudad Juárez, por parte de la Comisión de Chihuahua de Derechos Humanos. Y una agrupación de Infórmate Migrante, ¿no? Por redes sociales. Efectivamente, entonces porque algo muy importante también es la información. Vemos mucha de esta gente está bien desinformada, cree que va a llegar la frontera y que va a suceder una cosa distinta a la que va a pasar, o a Estados Unidos, que va a tener un trato distinto al que va a tener. Efectivamente, improvisación, mal manejo de crisis, una manipulación de este proceso, pero la esencia, y en donde tú tienes ese expertise y ese bagaje. ¿Qué va a pasar con las aspiraciones, con los sueños, y cuál va a ser la realidad a la que se van a enfrentar estos migrantes? Pues mira, parte de lo que se dijo ayer, el abogado que nos acompañó también, pues llevó cifras pues muy reales. La verdad es que sí han cambiado las cosas en Estados Unidos a partir de la llegada de Donald Trump. En la frontera o en la franja fronteriza con México, hoy pues todavía no tenemos ni las políticas públicas ni el andamiaje institucional como para atender un tema ya de magnitudes mayores, sí para atender casos concretos. Estamos viendo cómo hoy está muy ordenado la frontera con Chihuahua y se puede atender a la gente que está llegando, ¿no? Ha habido hasta 250 personas en estos albergues o con la sociedad civil, y se ha logrado atender. Sin embargo, creo que es lo que va a suceder, pues algunos de ellos lograrán pasar. Es más, por este lado de Chihuahua algunos han logrado ya pasar para que analicen su caso en Estados Unidos, no aquellos que están pidiendo el asilo por justo traer persecución o traer algunas motivaciones de miedo creíble ya muy bien digamos descritas. Entonces sí, algunos van a pasar, algunos otros pues muchos se van a terminar quedando también del lado mexicano, y seguramente también en la desesperación de lo que estamos viendo en Tijuana, pues algunos serán repatriados y serán también retornados a sus países. Aquí lo peligroso, o digamos el tema delicado, es que creo que ha faltado también la capacidad del Estado mexicano de identificar los casos de mayor vulnerabilidad, y eso se hace no en Tijuana. Ese es un trabajo que se tiene que hacer en Chiapas. Sí, es la decantación natural del contingente. Efectivamente, y creo que ahí sí pues faltó ahora sí que habilidad y responsabilidad del gobierno mexicano porque aparte este es un tema de digamos que humanitario internacional, que la propia ACNUR, Naciones Unidas, han hecho mucho hincapié a poder identificar los casos de mayor vulnerabilidad. Uno, para darles también visas humanitarias a los que sí vienen con un riesgo grande de perder la vida o con amenazas mayores, y por el otro lado, pues para poder de una vez ir decantando, como tú bien dices, hacia dónde tienes que derivar qué casos, y que no se te haga el desorden que hoy ya tenemos, porque la verdad es que a pesar de que yo creo que sí hay autoridades mexicanas, incluso pues, de seguridad, metidas en el contingente para ver las decisiones que se van tomando en la propia caravana y saber hacia dónde van, pues ya hay un desorden, esa es la realidad. Ya hay grupos en un lugar, grupos en otro, algunos se dirigen a la frontera con Tijuana, pero con lo que está sucediendo hoy en Tijuana, seguramente muchos migrantes van a decidir ir a otra frontera como la de Chihuahua, Tamaulipas, etcétera, y creo que ahí tienen que estar pues las autoridades, la sociedad civil, la coordinación pues lista para que justo no suceda lo que vemos en Tijuana. Y otro elemento es el cambio de gobierno, ¿no? Claro, a ver qué es lo que viene. Pues primero que Peña pues se fue así ya un ratito, ¿no? Sí, dejó de gobernar desde que resultó electo nuestro presidente electo. No, pues bueno, lo que se está entreteniendo es ver si le da premios a Kushner, ¿no? Entonces, creo que pues sí, el gobierno mexicano hoy una vergüenza, la verdad.
¿no? En el tema migratorio bilateral, internacional, en vez de estar concentrados en esta crisis, ¿no? Que sí es un problema, pues estamos viendo si le damos el premio... Sí, dando medallitas. Al cuñado, al yerno de Trump, de ¿no? Trump, así es. Entonces, bueno, creo que esto es un problema, que no haya gobierno o que esté muy... Porque también es injusto, es decir, hay funcionarios de a pie que están haciendo su chamba, pero el problema es que aquí se requiere de una visibilidad y coordinación mayor, se requiere realmente de un esfuerzo y una voluntad política pues más grande de la que hoy hay. Exacto. Y el mismo entrante va a llegar pues a una situación muy difícil. Exacto, y tener realmente una radiografía de lo que es el tema. Chihuahua está preparado para esto, como tú lo viste desde tu punto de vista el día de ayer en Ciudad Juárez. Mira, yo vi que tenían, pues ahora sí que un sistema ordenado, incluso para las propias entrevistas que el gobierno norteamericano tenía que hacer, ¿no? Para algunos de los casos. Entonces, en este momento, pues sí está muy ordenado y hay más o menos una capacidad, porque también hay organizaciones de la sociedad civil, como la Casa del Migrante, está todos estos temas también de la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Que informan y van atendiendo a la gente de manera ordenada. Sin embargo, me llama la atención las páginas, sí, y me llama la atención las páginas del internet que se están moviendo en redes sociales como Defensa Migrante y Infórmate Migrante, que son hacen buena labor. Sí, sobre todo. Efectivamente, y que además hay que decirlo, no es una labor que se genera con la crisis, porque tienen contenidos de mucho trabajo, sí, ya de tiempo, cierto, que es muy importante. Entonces, eso es parte de lo que se tendrá que hacer, estar bien preparados y bien formados. Sin embargo, en caso de que llegara pues una cantidad mayor de migrantes, pues yo tampoco veo preparada a Chihuahua para eso. Es decir, sí se requiere que los gobernadores también de los estados del norte, pues ya hace un ratito hubieran tomado más en serio este tema de muchas vías, no solo de los centroamericanos o de la gente que en tránsito pues se va a ir quedando de este lado, sino también de muchos de los repatriados, porque no hemos hablado de eso, pero estas fronteras cada vez han sido más importantes los flujos de deportados de Estados Unidos para acá. Entonces sí puede haber el caldo de cultivo perfecto para el desorden. Además, todas estas ciudades tienen índices, digamos, de inseguridad muy bien importantes y de violencia. Entonces, todo esto hace o urge a las autoridades locales a que pues tengan un plan, que tengan protocolos, por ejemplo, para poder atender esto que estamos viendo hoy, ¿no? Y poder controlarlo y que no sea una crisis, porque tampoco, en el caso de Tijuana, en realidad se ha armado un relajo desde que había 1,000 personas, ¿no? Sí. Entonces, no, y que los medios de comunicación también tienen gran parte de la culpa, los medios de comunicación, que están sobredimensionando y están haciendo, pues, un tema que es común. Y algo muy importante que hay que decir, ¿no? Es que, como te digo, se conecta con el medio de las personas y entonces empieza a comunicar cuestiones sin dimensión, es decir, no, que ¿por qué come un migrante si tiene que comer un mexicano? Como si le estuvieran quitando la torta de la boca a alguien para dársela al migrante. Y la realidad es que no es eso, hay que dimensionar, como yo te digo, incluso hay muchas organizaciones de la sociedad civil y fundaciones de Estados Unidos que están queriendo dar recursos y apoyar en esta crisis. El problema es el desorden. ¿Y a quién se la damos? Es que ese es el punto. Nosotros tratamos de hacer una donación con varias de las organizaciones de la coalición Agenda Migrante, como Chicanos por la Causa, y estuvimos buscando a quién lo canalizamos la ayuda. Y la realidad es que no hay un camino. No hay un camino, a menos que tú, de manera directa, contactes a algunas organizaciones y decidas apoyar. Sí, pero pocas personas de este país tienen el conocimiento que usted tiene para saber a quién darle, porque después le vamos a dar a una organización que se va a organizar muy bien, pero no va a hacer nada. No hay un mecanismo claro, y como te digo, también ha venido a dificultar mucho el hecho de que no se haya detenido a tiempo a ciertos líderes de esta caravana que, como te digo, pues ni son líderes, ¿no? Ni traen todo el contexto de estos migrantes, y que creo que sí usan a los migrantes también en cierta forma, y desconozco sus intereses, pero que desde que pasaron por México, bueno, yo tuve la oportunidad de platicar con algunos de ellos, y pues sí parecían tener intereses diferentes. Eunice, buen día, sí. Mara Arciga.
Referente a lo que mencionabas con esta capacitación y este foro que tuvieron en Ciudad Juárez, en algunas ocasiones habían el presidente municipal había mencionado que no había un conocimiento ni un acercamiento por parte de la federación ni de las personas que vienen del nuevo cambio con el gobierno referente a este tema, ¿verdad? O sea, que por parte de los ayuntamientos tenían completamente desconocimiento de cuál es el proceso que se iba a seguir. Ya tenemos el acercamiento aquí en Chihuahua, ya conocemos con tu participación cuáles son las acciones a seguir. ¿Se va a replicar esto en otros estados o de qué manera se va a dar esta información? Mira, esta iniciativa se da por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Entonces creo que sí debiera replicarse, como lo mencionaba ayer también el presidente de Armendáriz. Creo que este ejercicio de informativo real, porque también una señora nos decía, es que esa información que están dando es muy dura, díganos cuál es la esperanza, y la realidad es que si bien se pueden dar, como yo lo hice, dar algunas de las opciones que se tiene que poner en marcha, que la gente conozca cuáles son sus derechos y que los haga valer, es muy importante que también conozca cómo está la cosa en la realidad, y la gente que va a pasar, incluso aquel que quiera pedir asilo, va a estar en un centro de detención por tiempo indefinido, claro, hasta que se resuelva su caso. Nosotros tenemos un caso que hemos ayudado de gente migrante que le dieron el asilo porque efectivamente venía con motivos de persecución muy duros, pero se tardó un año adentro de un centro de detención en lo que definía su caso, y esto en una cárcel, ¿no? Claro. Entonces, la gente también tiene que estar consciente pues de cómo están hoy las cosas en Estados Unidos. Sí. Lo mismo los menores no acompañados, creen que llegan a la frontera, que los ven chiquitos y que ya los abraza Estados Unidos, y la realidad no es esa. La realidad es que igual los meten en centros para menores no acompañados, que ya hemos visto las imágenes y cómo están estos centros en condiciones de cárcel, y bueno, ya ahí los derivan hasta darlos en producción. Entonces, sí hay un tema que creo que, como te decía, de desinformación. Entonces yo creo que lo de ayer debiera replicarse en el sur, muy importante, porque ahí la gente puede tomar también decisiones de qué hacer, y pues también en otros estados fronterizos, pero lo que más surge pues es que entren nuevos gobiernos y que ya haya un repensamiento, un relanzamiento de la política migratoria, de cómo vamos a atender esto. Es para que México ya estuviera sentado en la mesa con los países de Centroamérica, reflexionando qué vamos a hacer, y por el otro lado, con Estados Unidos y Canadá, pero no para ver si nosotros vamos a ser su tercer país seguro o si nos vamos a quedar con la gente. Eunice, disculpe que la interrumpa. Oiga, usted con toda su experiencia que tiene en materia del tema migrante, ¿qué perspectivas puede visualizar para los próximos meses? Porque la situación en Centroamérica sigue estando igual de compleja, y la entrada de un nuevo gobierno pues es un área de oportunidad para aquellos que quieren llegar. Y va a ser una papa caliente para la administración de Andrés Manuel López Obrador. Pues mira, yo lo que creo es que esto es creo que uno de los retos más importantes que va a tener el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a partir del sábado. Yo espero que ya haya un plan, ¿no? Que ellos sí tengan un plan que le faltó al gobierno actual, y que veamos una diferencia en la atención en el manejo a partir pues de este sábado. No está fácil porque entrar a tomar una institución tiene su tiempo, y aquí pues van a tener que entrar, tomarla y actuar, ¿no? Todo esto de manera inmediata, y no le toca solamente, o sea, para responder a la crisis y poder, digamos, bajar todo este problema que hay en la frontera, le va a tocar no solamente a las instituciones relacionadas con el tema migratorio, meterse, sino a las instituciones relacionadas con el tema de seguridad, a las instituciones relacionadas con los temas sociales, a todos ellos meterse a atender este problema. Y creo que lo más importante es que se nombre un coordinador, que haya realmente una cara visible, que pueda hoy pues accionar todo lo que se tiene que hacer en esta frontera, que coordine los apoyos y que realmente comunique de manera adecuada a la población, porque ese es parte del problema. Ojalá que sea usted. Ay, ya ando quedando huesos y ni siquiera. Eunice, muchísimas gracias. Ha sido un honor y un placer el escuchar tan preciso y tan contundente la situación que estamos viviendo hoy por hoy, y saber de que al menos en Chihuahua medio se están haciendo las cosas bien. Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, le damos las gracias y vamos a seguir molestándola. ¿Ya se amoló? Claro que sí, no molesta.
Gracias. Mil gracias. Señores, Hasta luego. pues gracias, ya nos tenemos que ir, no sin antes pues agradecerles esa paciencia. Don Alejandro Leiva, Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. doña Mara Alciga, ay Nos doña, vemos a todos, no ha comido del pastel de mi boda, así que ni empiece. Pero mil gracias a todos por escucharnos y pues que tengan un excelente miércoles. nos pregunta Alejandro Bosco, ¿serán reptilianos los que armaron la marcha? Que no empiece de grillo. Nos vemos el día de mañana en punto de las 6 de la mañana en una emisión más de su programa La República Mañanera. Bye bye, abur, ahí se ven. Hasta aquí La República Mañanera. No esperamos